Ahí ya se está grabando, dale, empiecen. Bueno, hola, ¿cómo están? Como ya saben, estuvimos con Martín trabajando sobre el texto de Skinner, ¿sí? Significado y comprensión en la historia de las ideas. Es un texto difícil para exponer, ¿sí? El texto de Skinner tiene una complejidad, no es un texto que se resuelva en una primera lectura de manera sencilla, así que voy a ser sincera en esto, digamos, nos costó bastante, más allá de que ya teníamos lecturas previas en relación al texto. Ustedes seguramente pudieron ver la guía de lectura que compartimos con Martín en el foro, ¿sí? En donde fuimos recuperando en relación a los interrogantes que nos planteó Elías para trabajar este texto, fuimos trabajando con ese texto y otros textos que nos ayudaron, digamos, y que eran interlocutores necesarios para comprender el texto de Skinner. Bueno, este texto que tenemos para leer lo leemos a partir de una traducción, ¿sí? Que se publica en el año 2000 en la revista Prismas, pero el texto es del año 1969. Bueno, como decía Elías, Skinner, seguramente ustedes también recorrieron las clases que teníamos colgadas en el aula. Skinner, junto a Pocock, es uno de los principales exponentes de la escuela anglosajona o de la escuela de Cambridge, y bueno, aporta fundamentalmente en este texto algunas cuestiones y una dimensión particular para poder pensar de otra forma la historia de las ideas, o como él la va a denominar a lo largo del texto, también habla de historia del pensamiento, a partir de algunas críticas que realiza a la vieja historia de las ideas, incluso hay menciones a Lovejoy y también a Namier. Bueno, es un texto que tiene una densidad en relación a la cantidad de autores a los que hace referencia, tanto en su desarrollo como en los ejemplos que toma para ir de algún modo haciéndonos comprender lo que quiere expresar en ese texto. Bien, bueno, en relación al cuestionario voy a ir señalando algunas cuestiones centrales, no el desarrollo completo de todas las preguntas porque sería muy largo. A nosotros nos llevó 7 páginas contestar las preguntas, así que sería enorme. Pero bueno, fundamentalmente la primera pregunta hace referencia a qué tipos de enfoque se propone combatir Skinner en ese texto. Bien. Eh, y bueno, nosotros fundamentalmente ahí retomamos algo que se plantea en las clases de Elías y también en el propio texto de Skinner, que es que Skinner plantea una doble reacción, ¿sí? Eh, y que tiene que ver con este reduccionismo entre el puro texto o el puro contexto, ¿sí? Eh, Skinner dice lo siguiente, cito el texto, dice: centrar la atención en el contexto, es decir, en los factores religiosos, políticos, económicos, que determinan el sentido del texto, es el marco para la comprensión, y esa es una de las críticas que hace. Y la segunda tiene que ver, digamos, de esta doble reacción a la que hacemos referencia, tiene que ver con que una afirmación en que el propio texto tiene una autonomía o que el texto es autosuficiente, como es algo que es recurrente a lo largo de todo el texto o artículo de Skinner señalar esa cuestión, ¿sí? Y esta autosuficiencia resulta insuficiente para poder comprender su sentido. Acá creo que hay algo importante porque Skinner va señalando en todo el artículo que estas cuestiones que él va discutiendo y argumentando en su artículo tienen que ver con poder pensar este objeto de estudio, y que él lo llama de una manera particular, que es un objeto de investigación, pero que también es un objeto de ser comprendido. Entonces ahí hay un interés por la comprensión que me parece que se repite en el desarrollo del artículo. Él lo dice, lo escribe en reiteradas oportunidades. Digo como una cuestión a señalar que no está en las preguntas. Bien.
Bien, en este marco Skinner dice que el puro texto o el puro contexto lo que hace es redundar o hacernos llegar a un conjunto de reduccionismos, y él plantea que esos conjuntos de reduccionismos de ninguna manera nos llevan a hacer historia. Él dice, esto es una no historia, ¿bien? Y a esto él lo va a denominar, va a decir, bueno, esto que no es historia, sí que es una no historia, lo va a denominar mitologías y va a distinguir, va a desarrollar las 4 mitologías, y a partir de la primera mitología, que es la de las doctrinas, es a partir de la cual se van desarrollando, se van articulando las otras 3. Me parece que hay ahí una relación de preponderancia de la primera respecto a las restantes, ¿sí? Bien, bueno, y distingue 4: la mitología de las doctrinas, de la coherencia, de la prolepsis y del localismo, y plantea que estas 4 mitologías lo que hacen o conducen a una esterilización, es decir, a esto abona este argumento de que de esa forma no llegamos a una historia, sino justamente a inadecuaciones, va a decir él, bueno, cuestiones estériles en la investigación a quien pretenda estudiar historia de las ideas o investigar desde la historia de las ideas. Perdona, Mariana, y Perdón, sobre todo, ¿no? sí, A incurrir en anacronismos conceptuales, que es la gran preocupación de exacto. Skinner, ¿no? Sí, lo iba a decir después, perdón. Estoy un poco nerviosa porque me parece re difícil el No texto te para estoy- transmitirlo. Bien, y sí. por ahí te estoy anticipando lo que decís. Bien, bien, no, está bien, porque sí, hay una cuestión que si ustedes recorren el texto, que Ujú. también es una recurrencia en el texto, que tiene que ver con esta preocupación de Skinner en relación a los anacronismos, ¿bien? Y entonces, en esto que él señala, por eso digo la preponderancia de la primera, esta mitología de las doctrinas, en relación a cómo se van a ir desarrollando las subsiguientes, y sí, esto que dice Elías, de que hay una preocupación de estas inconsistencias e inadecuaciones que él señala tienen que ver con los anacronismos, en los que muchas veces incurren, dice él, los historiadores bueno, los historiadores y también los filósofos, porque va a hacer algunas críticas si bien no se va a explayar en profundidad en el texto, en los ejemplos que va dando hay algunas críticas a, a los filósofos también, me parece. Bien, la primera entonces, que tiene que ver con esta mitología de las doctrinas, él plantea que lo que ocurre ahí es que se analiza la obra de un autor, ¿sí?, en función de las grandes corrientes de ideas, y se intenta que esa lectura que se hace sobre el texto de ese autor se corresponda, ¿sí?, con esas grandes doctrinas. Y lo que ocurre cuando no hay coincidencias, entonces se genera opiniones, no sé qué palabra utilizar porque él es muy preciso con las palabras, se generan, sí, otros textos o investigaciones o conclusiones que muestran esas contradicciones en relación a lo que un autor escribió en su texto y dijo en su texto, y esas grandes doctrinas o sistemas de ideas con los cuales no se corresponde el texto. ¿Bien? ¿Fui clara con eso? ¿O me enredé? No, está bien. Yo lo que ¿Bien? podría agregar es que está conectado con algo que dice un poquito más adelante y que tiene que ver con eso mismo, que es como querer forzar la comprensión, así mientras Mariana se toma un mate. Sí. Esto de forzar la comprensión, no la comprensión, la compresión de un montón de ideas adentro de una especie de estructura que ya es, que la doctrina. Es forzar esa comprensión y que todo aquello que queda afuera es descartado como una idea menor o como un escrito del momento. Entonces, eso fuerza y recorta y estereotipa. Él habla también de tratar de meter adentro los tipos ideales, ideas. Ese recorte de lo que queda afuera es visto también como como algo que se pierde, como algo que al final, en otras preguntas va a decir que es muy importante también recorte. Sí, básicamente, ¿no? Un problema es que
lo que hace es forzarse el pensamiento de un autor para hacerlo entrar dentro de un esquema preconcebido, ¿no? Y, Exacto. y si no, cuando ven que no entra, lo que hacen es empujar un poquito más fuerte para hacerlo entrar a la fuerza, digamos, ¿no? Y Exacto, él dice como que se quiere adecuar a doctrinas anteriores, ideas que son ulteriores. Entonces, se genera una no coincidencia, él subraya esto de que no coinciden esas ideas que se estudian del autor con con los grandes sistemas de no, ideas o no, doctrinas, y genera también normalmente, anacronismos. claro, normalmente el problema es que esos grandes modelos tipos ideales suelen ser muy simplistas y esquemáticos, ¿no? Entonces no logran dar cuenta de pensamientos complejos, como suelen ser los de estos grandes pensadores, ¿no? Entonces lo tienen que simplificar demasiado para poder reducirlos a esos esquemas preconcebidos. El otro problema que tiene esta aproximación a partir de tipos ideales y modelos de pensamiento, es que los modelos terminan así siendo siempre irrefutables, porque que un autor no haya dicho lo que dice el modelo, el problema en todo caso va a ser del autor y no del modelo. Los Claro. modelos son siempre impermeables a toda evidencia contraria, ¿no? Exacto. Y él señala también que muchas veces los investigadores están inclinados, dice Skinner, a encontrar y a forzar esto que vos estás diciendo. Entonces ahí también como que subraya esa intencionalidad, acá uso la palabra sin el sentido que él le da en el texto, subraya esa intencionalidad de quienes investigan de hacer esta operación que vos estás señalando, de forzar, y que si eso no cuadra, que exactamente en última instancia la no coincidencia es responsabilidad del autor que escribió y no de la doctrina. Exactamente. Bien, la segunda mitología, que también está vinculada con esta primera, es la de la coherencia. Y él dice que esto también es una tendencia escritutaria, ¿sí? Una cita textual del texto. Y que también se busca coherencia, se intentan armar modelos de pensamiento que no tienen que ver con el autor. eh, y dice, hay un afán de encontrar una coherencia interna en relación a determinada doctrina. Entonces, y él dice, bueno, y más aún a cualquier costo eso, a cualquier costo, que los costos pueden ser idénticos a los que estábamos hablando recién en relación a las doctrinas, ¿sí? A la mitología de las doctrinas. Él plantea que hay un objetivo, ¿sí? O un interés de llegar a interpretaciones que sean unificadas, que esas interpretaciones siempre están organizadas a partir de abstracciones, y que para él no constituyen de ninguna manera una historia. Siempre aparece esto de que no constituyen una historia, y bueno, y esto que supongo que también es una decisión de quien traduce el texto, de poner no guión historia, ¿sí? Como una negación de, de que no constituyen disciplinarmente una historia. Bueno, él plantea que se llegan a descartar de esta forma, con esta mitología, obras de autores, intenciones que se hayan publicado, dice, por ejemplo, a partir de manifiestos, y contradicciones propias del desarrollo del pensamiento de tal o cual autor, que puede ser que en el desarrollo del pensamiento del autor existan contradicciones que después el mismo autor vaya discutiendo o no, pero bueno, en pos de esta coherencia eso se va descartando como para poder resolver, dice Skinner, las antinomias que presenta la no coherencia. ¿Bien? Y bueno, vuelve a señalar esto, que ante la ausencia de esta coherencia se genera el reproche, el señalamiento del error por fuera de la doctrina, sino, sino perdón, bajo la responsabilidad del autor. ¿Sí? Uno de los... Sí. Perdón. Uno de los ejemplos, en el anterior también pusimos un ejemplo, pero no lo dijimos.
Uno de los ejemplos que podemos señalar en el texto es en relación a la obra de Marx, y es bastante absurdo este ejemplo, por eso lo pusimos, cómo en pos de generar un sistema cerrado y coherente de ideas, se lo separa del pensamiento de Engels bajo un argumento que es en que ambos eran personas o seres humanos, dice Skinner, diferentes, y que por eso se los puede separar para poder lograr cierta unidad y cierta coherencia hacia el interior de la teoría de Marx. Nos parecía poner ese ejemplo que era como bastante absurdo y obsceno para señalar o dejar más clara este punto de la coherencia. Otro de los puntos es el de la prolepsis, ¿sí? Y este punto tiene que ver con que se separa el texto, ¿sí?, de su contexto de enunciación original, y se proyectan ideas presentes, actuales, pero sobre lo que se está estudiando del pasado. Y ahí hay como una especie de telos, ¿sí?, que se va a confirmar en un futuro, ¿sí? Y la acción, esta es una cita textual de Skinner, cito, la acción queda a la espera de que el futuro le confiera su significado. ¿Bien? Y el último punto de las mitologías es el del localismo, en donde la tendencia es a naturalizar las ideas presentes. Y esas, al naturalizarse, bueno, se eternalizan, que eso es una cuestión que ya sabemos, ¿sí?, que la naturalización tiene que ver con esta eternalización de las ideas. Y él dice esto se produce mediante un proceso que es de condensación histórica. Y aparecen en ese localismo, en esta mitología del localismo, influencias erróneas entre autores. Y subraya que esta característica es muy elusiva, ¿sí?, de las inconsistencias, y que carece de fuerza explicativa, y al describir de esta forma el sentido de una obra, se llega a malas interpretaciones. Se conceptualiza, dice él, a partir de una familiaridad aparente, como también podemos escuchar actualmente que se dice, bueno, tienen aires de familia, ¿sí?, entre los autores, pero justamente lo que hace esto es disolver todo lo que aparezca como extraño en pos de esta condensación histórica que se pretende realizar. ¿Acabamos bien? Bárbaro, digo yo. ¿Querés tomar un mate? Bien, no, está bien, está bien. Porque podemos agregar algo también, pero nada. Bueno, dale. No, que eso cuando está hablando de la prolepsis y todo eso, es una tradición que también habla de una especie de filosofía de la historia, que está hablando de que hay una especie de continuidad de doctrinas, una especie como de identidad que es transhistórica y perenne, y que él también trabaja con esta idea, que hay abstracciones, hay una forma de abstraer las ideas que es muy útil, es muy importante, pero eso no hace que las ideas sean perennes. Y también hay una definición, sobre todo con respecto a las preguntas que nosotros le podemos hacer a esas ideas, que muestran esto, que su gran enemigo, que es el texto, es el localismo. Es de pensar que uno puede naturalizar plenamente sus historias y hacer de eso como una especie como de creación de sus propios antecesores. Eso. Era eso. Bien, sí, hay algo que no dije en relación a la prolepsis, una palabra que no dije, que lo que se proyecta lo que se proyecta de manera prospectiva son los significados. Digo, como que quiero subrayar las palabras, los conceptos que él va también destacando en el texto, ¿sí? Significado, comprensión, bueno, lo que él quiere decir con historia de las ideas en ese texto. Bueno, se me pasó decir eso en prolepsis. Bien, la tercera pregunta tenía que ver con qué es lo que dice Skinner, ¿sí?, que no debe hacerse en la interpretación de un texto y por qué.
ahí quiero hacer un paréntesis porque yo, esto es algo personal, a mí me gusta mucho el ejercicio de la traducción, y no tengo este texto en inglés, entonces me gustaría mucho ver, porque hay muchas también aires de familia entre los conceptos, también en el concepto de interpretación, pero bueno, lo digo como para dejarlo en paréntesis, después lo voy a buscar en inglés porque no lo Que tengo. tienen, se los paso, yo los tengo. Bien. En realidad lo que tengo es, eh, tengo Visions of Politics, que son los 3 Sí. volúmenes, el primero, pero la versión en español que les di a ustedes, que es las de Prismas, es la del texto original de 1969. Después en el tomo 1 de Visions of Politics reúne todos sus textos teóricos, incluye este, pero es una versión revisada ya. Claro, esa versión es la del 89. Claro, la versión del 69 no estoy seguro si la tengo. La debo tener porque el que mandó a traducir eso al español fui yo, pero no sé si con los cambios de computadora o qué se me perdieron en el camino. Bien. Sí, se nota que hay un trabajo de traducción importante en el texto, por el detalle de las notas al pie. No recuerdo quién lo tradujo, pero yo lo busqué porque es Edgardo Pons, Horacio Pons, yo lo busqué para ver. Si fue Horacio Horacio Pons, Pons, tiene que estar sí, bien traducido seguro. sí. Lo busqué para ver referencias de traducción, entonces No, él es un gran traductor. Sí. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que no debe hacerse en la interpretación de un texto y por qué? ¿Sí? Y entonces ahí creo que acá empieza la parte, lo más, desde esta pregunta y en el desarrollo del texto, lo más difícil y lo más denso y que se va a ir desarrollando en todo el texto, en todo el artículo, ¿sí? No es que se puede leer, si hay algo en relación a la lectura, que el texto no se puede leer por partes, sino que es como un texto que hay que leer más de una vez, pero entero, porque va y viene y hay cuestiones que uno puede pensar que la respuesta está en la página tanto y hay que leer el texto completo para poder después cotejar que eso que dice después se condice con lo que termina diciendo al final. ¿Sí? Eso creo que también es propio del estilo de escritura del autor. Y también que trabaja en red del lado de adentro y también del lado de afuera, por todas las conexiones que encuentra para poder seguir dando su argumento. O sea, cita, cita y cita, y en esa red esas citas vuelven a aparecer cada tanto para explicar distintas cosas, ¿no? Hobbes aparece como varias veces porque tiene que ver sobre todo con la obra de su director de tesis, ¿no? Hobbes es un tema que aparece así como el único que parece que tuviera un sistema de ideas cerrado. Entonces aparece también como varias veces como ejemplo, ¿no? Es una red también de conexiones entre las distintas preguntas, por eso cuando hicimos el trabajo todas tenían algo que sumarse, ¿no? Bien. Bueno, Skinner lo que plantea, digamos, de entrada, es que no hay que decir nada que el propio autor no podría haber dicho para describir, y esto ahí es me parece la complejidad, para describir lo que él estaba haciendo al escribir lo que escribió, ¿sí? Y acá ya aparece algo que se desarrolla en las preguntas subsiguientes y en el texto también, que tiene que ver con esta dimensión pragmática que va a incorporar Skinner a este estudio y al campo como un aporte a la historia intelectual, y que es poder entender que los textos son actos de habla, y este carácter que por ahí es una palabra que empezamos a utilizar hace varios años o décadas, yo soy más joven que algunos, que tiene que ver con la performatividad. Bueno, acá hay una recuperación de la obra de Austin, y él también lo dice en una nota al pie, toma la dimensión pragmática del lenguaje, pero no tal cual lo que desarrolla Austin, sino que, bueno, le va a hacer aportes.
para que, bueno, justamente contribuya a la investigación y a la comprensión de lo que a él le interesa para la historia intelectual. Una aclaración, ¿no? Bueno, sí, Austin conserva en todas las filosofías anglosajonas del lenguaje, son fundamentalmente lingüistas, ¿no? Hacen lingüística. Y él combina de alguna forma estas teorías lingüísticas con un determinado marco filosófico que es el que él aprendió en Cambridge cuando era estudiante, que era la fenomenología británica, ¿no? Que ponía el énfasis en la naturaleza intencional de las acciones humanas. Entonces, por eso él va a vincular la dimensión pragmática del lenguaje con la intencionalidad subjetiva del autor, ¿no? Exacto, sí. Porque para él, esta intencionalidad del autor, esta intencionalidad subjetiva del autor, o autoral, como él la llama, es la que define el contexto para la interpretación correcta de un texto. El sí. ejemplo que él suele dar, esto no lo digo en los videos, que parece de alguna forma darle sentido a lo que él dice, es el caso de un autor, no me acuerdo exactamente el ejemplo que da él, pero un autor que dice algo, pero en un tono irónico, que en realidad está diciendo una cosa, pero quiere decir en realidad todo lo contrario. Entonces hay que entender solamente esa ironía para captar el sentido de esa afirmación, es decir, ahí viene lo de la intencionalidad, cuál fue la intención del autor, que no fue decir literalmente eso, sino parodiar esa idea, ¿no? Exacto. Él, en relación a esto de la interpretación, de qué es lo que no hay que hacer, porque ahí estaba diciendo lo que sí hay que hacer, en relación a lo que no hay que hacer, él plantea que hay que prestar atención a la cuestión de la actividad del pensamiento, o sea, ya empieza a señalar esto, que después vamos a decirle dimensión pragmática más adelante en el texto, y que no hay que, de algún modo, no hay que omitir o, sí, no dejar, no omitir sería la palabra, los esfuerzos y las confusiones que surjan de ese estudio de los textos, ¿sí? Y que eso ocurre cuando queremos afirmar determinadas cuestiones solo apoyándonos en el texto, entonces en esta autonomía del texto, y en el texto vuelve a subrayar esto del texto como objeto autosuficiente, ¿sí? Bueno, dice que eso resulta siempre insuficiente porque no se tienen en cuenta como las pruebas exteriores, y esto es una cita textual del texto de Skinner. Bueno, algo que él toma es la idea de Collingwood, que aparece en la autobiografía de Collingwood, ¿no? No sé si querés explicarlo vos. Bueno, ahí tomo no me anoté los ejemplos, pero ya lo tengo todo señalado en el texto, no te preocupes. Sí, porque él va a ir desarrollando, él dice, me voy a ocupar de las biografías intelectuales, ¿sí? Para poder ir señalando estas cuestiones, dice, de la historia de las ideas y de las biografías intelectuales. Y en relación a... La 154 es, a ver. Porque lo menciona... No refiere a lo biográfico, refiere más a un postulado más general, ¿no? Acerca de la interpretación del texto, pero bueno, aparece en ese libro de Collingwood. Sí, porque él recurre a Collingwood y incluso sobre el final también para criticarlo en varias oportunidades en el texto. No lo estoy encontrando. Bueno, básicamente te digo esto y ya te vas a acordar, seguro. Cuando sí, habla Collingwood de la primacía de las preguntas sobre las respuestas.
Bien. ¿Te acordás qué quiere decir con eso? No sé. Sí, porque Skinner, ¿sí? Skinner señala, y creo que tiene que ver con eso que dijimos anteriormente, de esta inclinación que tienen quienes investigan de encontrar determinadas cuestiones en los textos que estudian. Entonces, hay sería una preponderancia de esos interrogantes por sobre lo que los textos entendidos en sus dos dimensiones, semántica y pragmática, dicen. No, básicamente la Sí, idea es esta, ¿no? Que todo texto es una respuesta a una pregunta o un intento de solución a algún problema. Entonces, para poder entender el sentido de ese texto hay que tratar de primero saber cuáles eran las preguntas a las cuales el autor en cuestión intentaba responder mediante ese texto. exacto. Ahí Y está el ejemplo de Locke. sí, esto tiene que ver con el tema de los anacronismos. A veces los textos pueden ser muy parecidos hasta iguales entre sí, pero las preguntas a las cuales estaban dirigidos esos textos habían cambiado ya. Entonces el sentido de ese texto es muy distinto, dependiendo a cuál era el problema que cada autor estaba discutiendo en cada caso, ¿no? Sí, me fui para otro lado. Ahora ya está, ya me lo recordaste. En la 178 estaba. Era mucho más sencillo, sí. Estaba en la Sí, 178. y además del ejemplo de Collingwood está el de Locke, porque también ocurre esto de que esta atribución de que determinados textos responden o a determinadas preguntas o discusiones que en esta otra forma de estudiar esos textos se encuentra de que no era así. ¿Sí? Bueno, ese es el ejemplo del que él parte, el de Del que Locke, él parte. es justamente eh, el trabajo que hace el que fue su director de Ajá. tesis, aunque en realidad después no le dirige la tesis. Bueno, no, nunca obtuvo su doctorado Skinner, ¿saben? Ah, bueno. No, porque Laslett, que iba a ser su director, Laslett hizo el trabajo que, a partir del cual surge este otro texto de Skinner. Es lo que dice Skinner, que en este texto quiso teorizar lo que hizo Laslett en la introducción a los dos ensayos sobre el gobierno civil, donde lo que él mostraba era que, contrariamente a lo que se suele decir, que los dos ensayos sobre el gobierno civil son una respuesta a Hobbes, en realidad dicen que eso, él muestra a Laslett que eso es una construcción retrospectiva, que él estaba discutiendo con otro autor, que era un autor en ese entonces, Filmer. perdón, hoy menor, pero que en ese entonces era muy Claro. importante, que era Filmer, ¿no? Y que no se puede entender la arquitectura del texto de Locke sin saber concretamente qué era con quién estaba discutiendo, porque cada uno de sus capítulos es una refutación o una tesis Claro. de Filmer. Entonces, si no toman en cuenta cuál era, qué era lo que él estaba discutiendo, no se puede entender ese texto. Bueno, la anécdota es que Skinner le propone a Laslett hacer lo mismo con Hobbes. Y Laslett le dice, no, eso se puede hacer con Locke porque es un pensador menor, pero con Hobbes no, porque Hobbes es un gran autor, o sea Claro. que habría ciertos textos que sí son propiamente históricos, pero hay otros que escapan a la historia, ¿no? Y lo que termina diciendo Skinner es que en el fondo Laslett lo que no entendió es lo que él mismo había hecho, que es demostrar que, digamos, él sigue pensando en última instancia, él no niega que hay grandes textos más importantes y menos importantes, grandes textos y textos menores. El problema es que lo que hace a un texto grande o no es
en el contenido de verdades eternas que se encuentran depositados en ese texto, que él piensa que lo que hace un gran texto es porque ha dicho alguna verdad, accedido a alguna verdad eterna, y que por ende escapan a la historia, ¿no? Y él es lo que plantea, ¿no? Que no quiere decir que no sea un gran texto, pero no es porque haya revelado ninguna verdad eterna, que para descubrir qué es lo que hace del texto de Hobbes un gran texto, pasa por otro lado, digamos, no por ahí. Bien. Digamos que el hecho de ser un gran libro no quita que sea textos que respondieron a determinadas condiciones de producción, ¿no? Exacto. Bien. Avanzo un poquito más. Va a ser la 4 más o menos, Mariana. Sí. ¿Cómo se vincula esto de la interpretación, de lo que no tenemos que hacer para interpretar un texto, y por qué con lo que Skinner va a llamar las estrategias ambiguas de un autor? Eso era lo de la ironía, yo me anticipé. Sí. Bien. No, no importa, porque en verdad lo de Collingwood no lo tomamos como ejemplo, y yo cuando me lo dijiste así no lo interpreté, ahora ya después me fui para otro lado, así que está bueno porque... Y estuvimos debatiendo también qué eran las estrategias ambiguas y si lo veía Sí, como positivo o negativo, si hacía esta cosa él también ambigua de decir, por más que esto se hace, a lo mejor no tendría que hacerse, digamos. O sea, con esto se construye historia de las ideas, pero no está tan bien que se haga, digamos. Bueno, O sea, lo de las estrategias ambiguas tenía que ver más con esto de la intencionalidad, ¿no? claro. Como en el caso de la sí, ironía, que uno dice una cosa, pero en realidad está queriendo decir otra, ¿no? Uh-huh. exacto, tiene que ver justamente con ver, valga la redundancia, cuál era la intencionalidad del autor para poder entender el sentido de determinada expresión, dice Skinner. En este punto volvemos a que el texto no puede ser de ninguna manera considerado como autosuficiente para su comprensión, y que las estrategias ambiguas, y vos también lo señalás en la clase grabada, y Skinner lo dice de esa manera, son en un punto un maquillaje o un disfraz. Uh-huh. Señala que eso lo que nos conduce o nos lleva a malas interpretaciones, pero a él le interesa también centrarse en aquellas referencias que son ambiguas, que se utilizan como estrategias deliberadas, es decir, donde hay una intencionalidad y que transmiten a significados ambiguos. Y entonces ahí vuelve a mostrar esto de que de esta forma se ubica el texto de un autor como un objeto autónomo de la comprensión, y que eso produce inadecuaciones metodológicas. Nosotros subrayamos al inicio de la respuesta que el texto, el artículo de Skinner, señala críticas que son metodológicas, y que avanzado el texto lo que hace Skinner es presentar sobre el final lo que él va a llamar esta metodología alternativa, aunque no parezca tan completa sobre el final en relación a lo que va anunciando, y poder desarrollar a partir de esa metodología alternativa eso que él llama tesis complementaria sobre estos peligros de los sinsentidos históricos. Entonces, esta cuestión, ahí encontrábamos el nexo entre las advertencias para no llegar a malas interpretaciones y las estrategias ambiguas vinculadas justamente a este intento de ver exactamente cuál era la intencionalidad del autor. Bueno. Y la última que me toca a mí tiene que ver con, bueno, cuál sería la crítica fundamental que hace Skinner a la historia de las ideas. Tiene que ver con todo lo que ya se dijo, ¿sí? Con las respuestas anteriores, porque creo que el texto se trata de eso. Pero ahora quizás señalar algunas inadecuaciones que él plantea como crítica a Lovejoy.
Y él dice, cito, concentrarse en la idea misma como una unidad, ¿sí? Esto que trabajamos en el encuentro anterior y que también lo señala Elías en los videos, de poder criticar esto de una idea, de la unidad de ideas, ¿sí? Que articula el pensamiento de Lovejoy, o de esta vieja historia, ¿sí? Y él dice, no podemos en este punto concentrarnos, dice Skinner, solo en el estudio de las formas, de las palabras que se implican en esos sistemas de ideas, y que además se fracasa al intentar, de esta forma se fracasa al intentar distinguir entre la aparición de las palabras y el uso de esas palabras. Y bueno, dice, porque de esta forma, con estas ideas que aparecen como trascendentales, y esta unidad de ideas, nunca podemos llegar a la comprensión a la que él aspira, y por el contrario se redunda en un historicismo de las ideas, y él ahí señala otra advertencia que me parece importante, que es poder, para alejarnos, digamos, de estas posiciones, poder suspender, dice él, dejar entre paréntesis este afán permanente de llegar a verdades universales o afirmaciones absolutas. Bueno, Me toca a mí le digo a ahora. Martín. Dale. Ahí más o menos ya está prácticamente planteado toda la estructura de lo que quiere decir, y ya, como decía Mariana, ya entró digamos, la fase más polémica del texto, donde empieza a proponer y también a criticar lo que viene a ser las tradiciones, por ejemplo, el contextualismo tradicional, ¿no? La idea de lo tradicional, adentro de cómo se ve el contextualismo, ya había dicho que, bueno, que de alguna manera un contextualismo sociológico no ayudaba, un socialismo, un contextualismo sociológico absoluto no ayudaba a la comprensión del texto, porque nada, los autores no son agentes de un momento histórico, sino que son actores, y que actuando y en el debate de cada una de estas ideas, el contextualismo no alcanzaba. Lo que sigue diciendo un poquito más adelante, más o menos entre la página 180, 82, 84, es que esa lectura contextual pone como privilegio a la circunstancia. Y eso tampoco alcanza, o sea, el puro momento presente tampoco alcanza, que de alguna manera hay que romper también la idea de que ese contextualismo absoluto, no sociológico, solamente de que, bueno, está hablando un actor de una clase o en un momento histórico, sino tampoco el contexto puro tampoco ayuda a responder las preguntas, ¿no? En ese sentido, no puede encontrarse solamente en lo externo al texto aquello que lo hace valioso o comprensible. Hay algo en el interjuego, en el debate, en la tensión entre el texto y el contexto, que siempre aparece en todo el texto. La idea de que el contexto no se puede entender, el contexto de un texto no se puede entender sin tener en cuenta cuál es la relación que hay, cuáles son los debates que se están dando alrededor de ese texto. Pero sin eso no se puede entender el texto. Acá también habla también de las formas en que ese texto está construido. Y en ese contextualismo tradicional, estos puntos hay como un deseo como taxonómico de meter estas ideas adentro de una especie como de esquemas, como decíamos antes, ¿no? De hacer anatomías de, de las doctrinas y meter a cada uno de los autores en cada uno de estos sistemas, ¿no? Del sistema de las influencias. Es una palabra que a mí me resultó fuerte, porque la uso varias veces en sentido polémico. Las influencias como una de las formas de explicar ¿cómo llama él? Esta especie como de taxonomía de las historias y de las tradiciones
de los distintos autores, ¿no? Y que al final eso termina siendo una tautología, o sea, es agarrar un autor y ponerlo adentro de un casillero, que es encontrar más de lo que uno está, encontrar más de lo mismo al hacer esa especie de, de clasificación, ¿no? No, porque Ah, el problema es que una vez que nosotros armamos el esquema ujú, y nos limitamos a tratar de ver simplemente si las ideas de tal o cual autor entran dentro de tal o cual modelo, en realidad no encontramos nada nuevo cuando en la investigación histórica, porque lo que vamos a encontrar ya lo sabemos de antemano, que son versiones más o menos puras o más o menos degradadas de ese modelo. Lo único que descubrimos es una cuestión de orden puramente fáctico, si las ideas de tal autor encajan o no en el modelo, pero en principio todo lo que vamos a encontrar ya lo sabemos. tal cual. Y en esto pienso también en el contexto académico, o sea, esto está pasando porque hay gente que tiene un espacio académico donde se dedica especialmente a esa especie como de línea de pensamiento a veces. O sea, digo, no está hablando en el abstracto, él tampoco. Él también tiene un contexto académico. Y Y por ese eso, principio bueno, del eso siglo, es lo más común, ¿no? La historia, digamos, claro. porque gira toda en torno a ciertas oposiciones. Por ejemplo, iluminismo, Ujú, romanticismo, Weinberg y libertad de los antiguos, bueno, libertad positiva y libertad negativa. Entonces, esos esquemas que suelen ser además binarios, ujú, eh, ya preestablecen y determinan toda la investigación histórica y terminan así volviendo ociosa toda la investigación. Porque, claro. ya les digo, el punto, digamos, los resultados ya están en última instancia preestablecidos en el propio punto de partida de la investigación. Y en el texto este de Skinner también está esta oposición entre comprensión y explicación, que también terminan siendo dicotómicas, que tiene que ver también con el contexto Skinner y de la escuela de Cambridge. Sí, O sea, lo de explicación y comprensión es una... Bueno, acá se ven muy claro las huellas, ¿no?, de la fenomenología. tal Pues, cual. justamente esa oposición es lo que se llamaba en Alemania a comienzos del siglo XX la operación Verstehen, que es en alemán quiere decir comprensión. Ajá. A ver, Estaba esta distinción entre explicación y comprensión. Y la idea es que digamos, estas son las filosofías fenomenológicas neocantianas que están relacionadas con la idea de intencionalidad, ¿no? La idea es que los hechos naturales se pueden explicar en el sentido de que responden a causas. Yo puedo explicar cómo cae una piedra a partir de las causas que producen su caída. Pero esto no se aplica, bueno, está esta distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, claro. que son las Naturwissenschaften y las Kulturwissenschaften, ¿no? O Geistwissenschaften. Las ciencias naturales entonces utilizan esquemas explicativos causales, pero para las ciencias humanas esos esquemas explicativos no son suficientes por la naturaleza intencional de las acciones humanas. Entonces, las acciones de los hombres no solo se explican a partir de causas, sino que requieren una explicación de tipo teleológica, es decir, las acciones humanas están dirigidas hacia un fin y para poder comprender una acción hay que saber cuál era el fin hacia el cual esa acción estaba orientada, es decir, la intencionalidad subjetiva, ¿no? Claro, Que, esto también que que- decía que- Mariana sí, perdón. con respecto al término comprender, Mm. entender, sentido, que está en el título. O sea, es parte central de hablar del sentido de las acciones humanas en cuanto a sentido teleológico y también en sentido en cuanto a forma de comprenderlo, ¿no? O sea, en la traducción de la palabra Comprender sentido, significa eso, entender, tratar de acceder. Bueno, Dilthey es el teórico. ¿Cuál es
él hablaba de la conexión anímica de base que subyace a un determinado sistema de acciones, ¿no? Bueno, ¿cuál era el, bueno, el entramado intencional que subyace a un determinado, a toda interacción social? Digamos, cuando yo digo algo, estoy interactuando, hay una intencionalidad en mi accionar, ¿no? Tiene un sentido esa acción, que eso es lo que distingue justamente una acción propiamente humana de un puro hecho físico, natural, ¿no? Esa es la gran, digamos, distinción que se establece a fines del XIX, comienzo del siglo XX, y que de alguna forma va a atravesar. La fenomenología en realidad cuestiona esta distinción. Se va a establecer esta intención, pero en Husserl es más complicado, digamos, porque Claro. para Husserl también los objetos naturales tienen una naturaleza intencional, no existen con independencia de un determinado sujeto que establece algún vínculo con un objeto. Digamos, también los objetos naturales cobran un sentido a partir de que se articulan, dice él, en un mundo de la vida, y pasan a integrar a interactuar con algún tipo de sujeto. Bueno, hay una expresión que dice Konrad Lorenz, un etiólogo, ¿no? Dice que el paramesio conoce a la piedra al modo del obstáculo. ¿Saben quién es Konrad Lorenz? Porque fue muy famoso porque el etólogo. El etólogo, que tiene un libro que fue muy difundido, que se llama Estoy aquí, estás ahí, porque él estudió el comportamiento animal y justo nacieron unos gansitos, ¿no? Y se murió la madre. Y al primero que vieron estos gansitos fue a él, a Konrad Lorenz, y lo tomaron a él como la madre, ¿no? Entonces él se relacionaba con estas crías de ganso y actuaba como de alguna forma como si fuera su madre, ¿no? Bueno, les decía, este ejemplo de que el paramesio conoce la piedra en el modo del obstáculo es porque la piedra no tiene un sentido en sí mismo, no tiene un ser propio, sino que depende de cómo nosotros nos relacionamos con ese objeto que cobra un sentido determinado, y no es el mismo sentido que tiene para un paramesio que para nosotros, digamos. Incluso para nosotros no es el mismo sentido que tiene para un físico que para un navegante, digamos, ¿no? Según cómo, digamos, no existe un sentido inherente en ningún objeto natural, sino que siempre responde o cobra su ser, toma su ser a partir de ese sistema de relaciones que se establece entre un determinado tipo de sujeto y esos objetos, ¿no? Por eso para la fenomenología, en realidad esta distinción no va a ser tan así, pero es cierto que se va a difundir mucho todas las teorías sociales de por lo menos la primera mitad del siglo XX van a insistir sobre esta distinción entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX ya esto va a empezar a cambiar, pero igual va a seguir siendo muy popular. Yo todavía cuando estudiaba en la facultad se seguía estudiando, planteando esta distinción como alguna verdad consagrada, digamos. Debate con tipos como Mario Bunge. Sí, sí. Sí, pero también, digamos, inversamente, no solo los epistemólogos duros, sino también los teóricos sociales discuten con los epistemólogos duros, diciendo por qué las teorías científicas
que no se pueden aplicar para estudiar la historia, la sociedad, etc., ¿no? Fue la famosa reacción antipositivista. Claro. Hay un libro muy conocido que se llama justamente la polémica antipositivista en Alemania, donde se juntan a debatir los epistemólogos, sobre todo los de la Escuela de Viena, Ajá. con los filósofos sociales, sobre todo los de Frankfurt. Exacto. Y esa fue la primera intervención conocida de Habermas, ¿no? Es Habermas donde interviene, participa ahí, y esa fue la base de su libro Conocimiento e Interés, donde justamente retoma este principio de la fenomenología, que es que el conocimiento, no existe un conocimiento puro, sino que conocemos a partir de una determinada intencionalidad, conocemos. Todo conocimiento es relativo a un sistema de intencionalidades, relativo, digamos, somos nosotros los que buscamos algo, no se conoce en general, sino que se conoce a partir de una pregunta, de un interés, de algo que nosotros queremos encontrar. O sea, todo conocimiento es relativo a una dimensión previa a lo cognitivo, que es esta dimensión intencional. Ahí el enemigo es ese esencialismo que también reifica, y acá reifica también ideas. Sí. Las ideas quedan como cosas, quedan como absolutos, o como lo que decía de la piedra. Entonces, la piedra en sí, no, bueno, el reificar las ideas es enseguida empezar a buscar esa especie como de debate de los orígenes y de las tradiciones, que él dice que no tiene ningún sentido. Esto de inventar las tradiciones entre, qué sé yo, Maquiavelo, el marxismo y Marsilio de Padua. O sea, que yo pensaba también en la tradición San Martín, Rosas y Perón, digamos, como decir una especie de, encontrar una especie de tradición que atraviesa, porque hay algo que está reificado y está como para siempre. Yo creo que ese esencialismo es el gran enemigo de todo el texto. Bueno, la reificación tiene que ver con, dentro de esta matriz de pensamiento neocantiana fenomenológica, es bueno, hipostasiar el objeto, pensar que el objeto tiene una esencia que le es inherente. Y bueno, como les decía, para el pensamiento neocantiano, fenomenológico, para toda la filosofía de comienzo del siglo XX, que es donde se formaron estos autores que estamos estudiando, no existe una realidad que no esté siempre, digamos, que no sea siempre relativa a un sistema de interacciones objetiva, ¿no? Que no existe digamos, no existe un mundo independiente del modo en que un determinado sujeto se relaciona con su entorno físico y también social, ¿no? Por eso es lo que Husserl llama mundo de la vida, Lebenswelt, que, bueno, después, no sé si vieron, no, Blumenberg no lo vamos a ver en este caso. Tiene un libro donde se llama justamente Teoría del mundo de la vida. Pero la idea es que no existe una realidad social que no esté siempre mediada por el sistema de relaciones, por el modo en que el sujeto se relaciona con su entorno, ¿no? Y que de lo que se trata es de reconstruir esos mundos, ¿no? Los modos en que se articulan determinados mundos en el interior del cual se producen los modos de interacción humana, ¿no? Por eso, bueno, es muy lindo dejarte hablar y tirarte preguntas para esto. Por eso yo te iba a apuntar algo también con respecto a cómo pegó también la idea de estructura más grande, o sea, para salir, siendo que poco que le da mucha bolilla a Kuhn, a la idea de paradigma. Poco. O sea,
Sí. Claro, y que acá no aparece, pero la idea es que de alguna manera hay algo más grande que la circunstancia. Por más que uno puede pensar que es una especie de agonismo adentro del paradigma, pongámosle. Pero acá es como que no aparece como esta idea de que hay algo más que es el lugar del debate para la interpretación. Y la Pero, idea de poco que retoma de Kuhn es un poco problemática, en realidad, ¿no? Y porque, bueno, Kuhn, poco que empieza hablando de paradigmas, después va a abandonar la idea de paradigma, ¿no? Y asocia la idea de paradigma a lenguaje, ¿no? ah, Y bueno, esta idea de que los lenguajes forman totalidades de sentido, ¿no? Constituyen, en los primeros textos, todavía, digamos, hasta los años 80, esto tiene que ver con una visión más conservadora de Pocock frente a Skinner, ¿no? Skinner hace los fundamentos del Estado político moderno, ¿no? Del Estado moderno, que es su obra histórica clásica, donde bueno, analiza cómo surge el Estado moderno, pero sobre todo hace una reivindicación del lenguaje republicano clásico que lo asocia a su vez a las teorías antiabsolutistas que van a reivindicar la legitimidad del tiranicidio, ¿no? Como saben, va a haber toda una tradición, sobre todo entre los jesuitas y los calvinistas, bueno, los hugonotes en Francia, que bueno, en medio de las guerras de religión le justifican el asesinato de aquellos reyes apóstatas que para cada uno va a ser el opuesto, digamos, para los católicos, los protestantes van a ser los apóstatas y viceversa, ¿no? De hecho, hay un texto de Mariana, el jesuita, que se llama, bueno, de la dignidad real, donde discute ahí cuál es la forma más propiamente cristiana de asesinar a un rey, que si sería, bueno, por envenenamiento, ¿no? Por eso, ¿vieron el cuadro de la Croix, que es esta dama con los pechos desnudos y el gorro frigio? La la libertad libertad guiando al pueblo. La Marienne. Bueno, la famosa Marienne viene de un malentendido, porque los sectores radicales de la Revolución Francesa se llamaban a sí mismos los Marianas por Mariana el jesuita, por el padre Mariana, que era un no jesuita. por Y de la una Croix lo señora. tomó como que era una mujer, digamos, ¿no? Y la pintó como una mujer. Pero, bueno, también los calvinistas tienen Bueno, a ver, ya me fui del tema. Sí, sí. Perdón, es un Que placer. Skinner hace traza toda esta corriente de pensamiento radical y la identifica con la tradición republicana clásica, que es la que da lugar para él. Bueno, en realidad nace en el derecho romano, pero reaparece en las ciudades-estado italianas, luego en la Revolución Inglesa y finalmente en la Revolución Norteamericana. Skinner dice que descubre, digamos, la tradición republicana a partir de un texto que es unos 3 años anterior a The Foundation, que es el momento maquiavélico de Pocock. Pero Pocock, justamente lo que para él el pensamiento republicano es todo lo opuesto. Justamente para él, bueno, es el momento maquiavélico, justamente, o maquiaveliano, es el momento en que aparece la conciencia de la contingencia de las formaciones humanas y que el republicanismo justamente es el intento de escapar del tiempo,
El republicanismo para él es una ideología del orden, de un intento de evitar justamente de confrontarse a esto de los embates de la fortuna, ¿no? de la contingencia, de la corruptibilidad de las formas humanas y tratar de alguna forma de preservar el orden. Y es ahí que él toma la idea de paradigma, justamente, que las formaciones conceptuales también son formaciones que de alguna forma buscan estabilizar los sentidos. Lo que constituye un lenguaje es este intento de estabilizar los sentidos. Después, digamos, ahí aparece el problema, ¿no? del cambio conceptual, y por eso él después termina abandonando la idea de paradigma, porque justamente por ser un pensador fuertemente conservador, a él le molesta justamente la idea de revolución científica o de rupturas globales. Entonces él empieza a hablar, ya deja de hablar de paradigmas y empieza a hablar de los subcódigos o sublenguajes, que no existe un lenguaje unificado, sino que lo que existe en un determinado contexto es pluralidad de dialectos, ¿no? Y él identifica básicamente cuatro: el lenguaje jurídico, teológico, económico, etc., ¿no? Y que, digamos, él lo que dice es que nunca se produce una ruptura global y general, sino que hay como micro rupturas, digamos, ¿no? Las rupturas se dan a nivel de los subcódigos, pero no hay una revolución generalizada del lenguaje para él, ¿no? Pero eso ya es en los años 80 que empieza a revisar su idea del lenguaje como con paradigma, ¿no? En cambio, en Skinner es más el autor el que genera Claro. este cambio. O sea, ya no es el lenguaje, sino el autor, es Bueno, el ahí hay protagonista. una crítica en última instancia a este énfasis en la intencionalidad autoral de Skinner, ¿no? Para él para poco, ¿no? Las unidades de análisis no son los autores, sino los lenguajes y los modos en que estos lenguajes interactúan entre sí. Y en última instancia, para él, el cambio en la historia intelectual es el resultado de esta interacción entre lenguajes. No depende de la intencionalidad o la voluntad subjetiva de los autores, sino de los modos en que, digamos, a partir de esta propia interacción se generan desfasajes semánticos que son los que terminan torsionando de alguna forma los lenguajes y a lo largo del tiempo transformándolos, ¿no? Eso es lo que una visión muy distinta a la de Skinner. Bueno, en este texto que tienen ustedes no está, pero sí lo comentaba en el video. ¿Se acuerdan un poco lo que decía de cómo explica Skinner los cambios lingüísticos? Que tiene que ver con el personaje, este personaje que es una ruptura adentro del universo de las ideas, y que su obra empieza a expresar el cambio, sea o no consciente de ese cambio. Que yo me acuerdo del ejemplo que das de Petrarca subiendo ¿a dónde era? Al Mont Ventoux, al Monte Ventoso. Y que encuentra ahí como la inspiración para toda una obra que después va a ser el Renacimiento, pero no dice estoy fundando el Renacimiento, como nadie pidió Porque la hay un Primera Guerra libro Mundial, digamos. de Petrarca donde cuenta su ascenso al monte y tiene un espíritu bastante romántico, anticipa mucho de lo que era el culto a la naturaleza, que se va a hacer sobre todo con los románticos. Pero el otro ejemplo que daba, no sé si te acordás, es el que retoma Skinner de los protestantes y la ética y el espíritu del De la capitalismo revalorización. y el espíritu del capitalismo de Max Weber. Claro, que en realidad todo tiene que ver con cómo pues este del silogismo del entinema, de que uno puede tomar un conjunto de ideas sin la proposición,
la primera, la fundamental, y lo tácito, lo que queda dicho, puede ser reinterpretado y valorado, y que ese es el cambio, la transvaloración de sentidos que a lo mejor quedan abiertos porque lo tácito que hay ahí atrás puede ir cambiando también en cuanto a la opinión de los distintos autores y actores. Entonces aparece también como el entinema, que es el silogismo, que no tiene, como se llama, una premisa. Falta la premisa mayor. Claro, y queda esta especie de trasvasamiento, el sentido de esas otras premisas, de lo que queda, puede ser entendido como esto que también dice Graves con respecto a la mitología, que al final la mitología es como una reinterpretación y un trasvasamiento de imágenes de una cultura en otro contexto. Qué sé yo, que vieron los griegos a un minotauro, vieron a un chamán con cabeza de toro, y inventaron y trasvasaron esa idea con un contexto después. Digamos, esa es una idea interesante de Skinner cuando retoma la retórica, la tradición retórica clásica, así que para Aristóteles el silogismo clásico el silogismo retórico era el entimema. El entimema es el silogismo al que le falta la premisa mayor, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Lo que desaparece ahí es la premisa mayor de todos los hombres son mortales. Por eso el silogismo retórico va a ser olvidado después por la retórica, la ciencia retórica posterior a Aristóteles, ¿no? Porque no se le va a dar demasiada importancia a esta, no se lo va a considerar dentro de la tipología que él establece un tipo particular simplemente por esa falta. Pero para Aristóteles es fundamental esa carencia de la premisa mayor. ¿Por qué? Porque apuntaba, ahí está el núcleo del arte mismo de la retórica. Lo que falta ahí indica justamente el conjunto de presupuestos comúnmente o socialmente compartidos, que es lo que le provee justamente a un determinado argumento su fuerza retórica, su poder de convencimiento. El hecho, si algo resulta plausible para una determinada audiencia, porque hay ciertos presupuestos en común que están funcionando. Si no existe esa base de presupuestos en común, no hay forma de establecer ningún intercambio comunicativo válido. Y que el arte de la retórica justamente es descubrir esa dimensión tácita, esos presupuestos implícitos, pero que nunca están explicitados en el propio discurso, en el propio texto, justamente porque están siempre presupuestos ya como válidos. Por eso los puritanos toman lo que antes el cristianismo había criticado fuertemente, que era la idea de egoísmo, de avaricia, y lo transforman lo trasvasan, lo dan vuelta. Bueno, de alguna forma un cambio lingüístico tiene que ver con un cambio a ese nivel más primitivo de los conjuntos de supuestos de base que hacen posible, articulan todo intercambio comunicativo que resulte efectivo. Esa es la idea de retórica del cambio. Ahora, ¿cómo es que se produce esos trasvasamientos? Primero, cuando habla de trasvasamiento, ya Skinner está haciendo una interpretación bastante peculiar de la idea del conjunto de presupuestos, porque él básicamente dice los cambios a nivel de esos en el plano de los presupuestos tiene que ver, lo entiende en un sentido bastante definido, que es cosas que antes eran vistas como positivas pasan a ser vistas como negativas y viceversa, ¿no? Por eso él le critica a Raymond Williams en Keywords que él no tome en cuenta los conceptos que son, además de descriptivos, normativos, porque es justamente en este plano de la normatividad, de la resignificación en cuanto al contenido ético. Bueno, esto tiene que ver con la figura retórica de la paradiástole, ¿no? Que es
la figura retórica fundamental a partir del cual él estudia la obra de Hobbes. Bueno, Hobbes es, como les decía, es el que él pensó hacer su tesis, fue el autor al que más le dedicó en su obra, ¿no? Y dice que lo que él llama la ciencia civil, Hobbes, es un intento justamente de combatir el peligro de la paradiástole. La paradiástole era una figura retórica clásica que consistía en redescribir hechos o acciones de un modo que contengan un contenido moral o ético opuesto al establecido. Y esto tenía que ver con el hecho de que para los griegos virtudes y vicios eran vecinas, decían. Que una misma acción se puede describir o bien como una virtud o bien como un vicio. Que alguien sea muy generoso puede ser una virtud, pero puede ser también que describirse como que es un despilfarrador, un inconsciente. ¿Sí? Parece el análisis del populismo en Latinoamérica. Claro, bueno, justamente el problema que plantea Hobbes es que es el peligro de la paradiástole que hace imposible establecer juicios morales definitivos. Porque si todo puede ser vicioso o virtuoso según como cada uno lo mire, no hay forma de definir el sentido ético de ningún hecho, ninguna acción. De ahí viene entonces, bueno, frente a eso la idea de, bueno, lo que sería el monopolio de la hermenéutica, que hay alguien que tiene que decidir. Y es la figura del soberano. Bueno, en medio de este caos de opiniones, se necesita alguien que decida, y ahí surge la idea del Leviatán, ¿no? Del Estado encarnado en el soberano, ¿no? Bueno, perdón. Esto que él usa dice que en última instancia no solo es un objeto de estudio en Skinner, que es lo que él estudia, sino que se convierte también en una categoría analítica, es con la cual él a su vez va a comprender la historia. La historia intelectual en última instancia no son nada más que una sucesión de ejercicios de paradiástole, es decir, digamos, un cambio en el lenguaje se produce cuando se produce un ejercicio de paradiástole, es decir, algo que era visto como positivo pasa a ser visto como negativo y viceversa. ¿Sí? Que eso, ahí ya se produce un cierto reduccionismo, no todo cambio conceptual significa una transvaloración. Los cambios conceptuales son de índole muy diversa, no solo pasa por lo... Por otro lado, bueno, ahí empezamos a ver algunos de los problemas de la teoría skinneriana. Bueno, en primer lugar, él da el ejemplo de los protestantes, ¿no? Los protestantes pasaron a ver ciertas prácticas que estaban entonces condenadas por el lenguaje cristiano preponderante para justamente lo resignifican y lo convierten, el espíritu de ahorro que era visto como expresión de avaricia, etc. Por el contrario, lo resignifican como un ejemplo propio de frugalidad cristiana, ¿no? Y dice él, bueno, de ese modo el gran logro retórico de los protestantes es darle legitimidad a esa práctica. No es que inventaron el capitalismo, pero ahora les permite desarrollarse. Bueno, el primer problema que él no explica cómo fue que los protestantes pudieron imaginar esos nuevos sentidos para esas prácticas. Bueno, esto tiene que ver con, en general, cómo explica el cambio él, las transvaloraciones estas que se producen para él, con la figura del autor. Él distingue los reproductores de ideología de los innovadores de ideología. Los reproductores de ideología son los que reproducen los sentidos existentes en el interior de un determinado lenguaje.
Los innovadores de ideología son los que producen justamente los cambios conceptuales, que serían básicamente lo que él llama el autor. El autor no es el que reproduce un sentido, sino que introduce un sentido nuevo. ¿Mm? Por eso para él todos los cambios conceptuales remiten a esta figura de los grandes autores. ¿Mm? Y, perdón, y lo más que podría hacer, como pregunta también, lo más que podría hacer entonces el historiador de las ideas es construir lo que vendría a ser ese suelo de posibilidad de construcción de un texto. O sea, el tema es eso, cómo se quiebran esos, digamos, todo texto responde a determinadas condiciones de producción, cómo determinados textos pueden escapar a sus condiciones de producción e producir transformaciones a nivel de los lenguajes. Para él, esto remite entonces al plano de la intencionalidad subjetiva y fundamentalmente a esto que él llama a estas figuras de los autores con mayúsculas, ¿no? Que son los que de alguna forma logran romper los constreñimientos lingüísticos de su tiempo. Perdón, Elías, en el texto por ahí, ahora entiendo, porque yo justamente la pregunta iba a ser por el autor, porque da la sensación que es como una galería de grandes personajes, pero nunca, yo por lo menos no, leyéndolo, no encontraba por qué hay una selección de Locke, de Hobbes, de Maquiavelo, y ahora con lo que la explicación esta de, digamos, del innovador de ideología, digamos, ahora creo que es claro cómo hay una galería de personajes que responden a eso que te acaba de decir, que es el tema que son productores de formas lingüísticas que ya trascienden su tiempo. De alguna forma es eso, los fundamentos del Estado moderno tienen que ver con eso, es como la sucesión de grandes autores que introdujeron novedades y por una suerte de acumulación de novedades terminan plasmando en un lenguaje nuevo que es el lenguaje político moderno, ¿no? Ahora una consulta, ¿no? Bien, pensando en lo historiográfico, o sea, esa historiografía política del siglo XIX en la cual decía que los grandes hombres eran los sujetos de la historia. ¿En qué, digamos? Es muy, en el fondo es una visión que en Inglaterra se dice como Whig o liberal, digamos. Liberal. Sí. Que es Carlyle el epítome, ¿no? Estas grandes figuras que son los grandes creadores. Digamos, en el fondo, bueno, el problema que esto genera él para explicar el cambio conceptual apela entonces a, de alguna forma, la conciencia de sujetos superiores, digamos, a sujetos que no responden a su contexto. El gran problema que plantea esto en el contexto de la teoría skinneriana es que, bueno, la teoría skinneriana es fundamentalmente una teoría contextualista, se la conoce como el contextualismo discursivo, pero justamente en el punto fundamental, que es tratar de explicar cómo es que cambian los lenguajes, ahí es donde encuentra su límite esta teoría, porque justamente el cambio lingüístico ya no se podría explicar por ningún contexto. Habría, digamos, solo se puede explicar por aquello que se coloca por fuera de todo contexto. O sea que el contextualismo discursivo no puede explicar justamente el punto crucial, que es cómo cambian los lenguajes. Bueno, esto tiene que ver con que, y después lo vamos a ver bien, bueno, todas estas distinciones que vimos de comienzo, fines del 19, comienzo del 20, tienen que ver también estas oposiciones entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza, con explicación y comprensión, tienen que ver también con una oposición más general que es entre sistemas o estructuras y sujeto, ¿no? Y en toda la primera mitad del siglo XX se había quebrado, digamos, todas las teorías neocantianas fenomenológicas son una reacción contra las concepciones evolucionistas teleológicas de la historia del siglo XIX. Básicamente una rebelión contra Hegel. La idea de que la historia conduzca por su propia lógica inmanente a la realización de ciertos fines.
Y ahora lo que se produce como una bifurcación, ¿no?, en el sistema de saber del siglo XX, es lo que yo llamo la era de las formas, ¿no? Que ahora los sistemas, las estructuras, ya pierden esta capacidad de autotransformación, de autotrascendencia. Ahora se piensa que los sistemas, ya sea políticos, sociales, conceptuales, solo tienden a reproducir su lógica inmanente, tienden a preservar su equilibrio interno. En física se llama homeostasis, ¿no? Digamos, ningún lenguaje, digamos, esto tiene que ver con que hay, por otro lado, una idea mucho más fuerte del cambio, ¿no? Ya el cambio, lo nuevo no es una mera prolongación de lo anterior, o un desarrollo, una evolución de lo que existía, sino que surgen ahora la idea del cambio en la historia, supone rupturas más radicales, que lo nuevo no se explica ya por lo viejo. Bueno, Henri Bergson, en La evolución creadora, dice esto, ¿no? Digamos, el tiempo es invención o no es nada. Bueno, él está muy familiarizado en La evolución creadora con las teorías físicas de su tiempo, bueno, todos los cambios que se producen con las teorías de Maxwell y Faraday, que van a dar lugar a la teoría de la relatividad, ya muy poquito después que Bergson escribe eso. De hecho, Bergson tiene un debate con Einstein, ¿no? También Cassirer debate con Einstein después, ¿no? Pero es esta idea de que, bueno, él da el ejemplo del ojo. No se puede pensar la historia como una evolución lineal de desarrollos progresivos. Y él toma el ejemplo del ojo. Por ejemplo, el ojo, tanto humano como animal, es un órgano infinitamente complejo. Y no se pudo haber formado de a poco, porque no tendría sentido que surja un iris si no hay una córnea, etcétera, etcétera. O se formó todo de golpe o no se forma. Él dice que los cambios en la historia se producen como golpes de caleidoscopio. ¿Vieron los caleidoscopios que uno pega un cimbronazo y se produce una configuración totalmente nueva? No es que se va produciendo gradualmente por un proceso evolutivo, sino, bueno, esa es la teoría también en biología que se produce con el neodarwinismo. ¿No? Hugo de Vries formula esta teoría, que los cambios biológicos se dan de forma súbita, gradual, súbita, global y azarosa. De repente surgen formas de vida nuevas, ¿no? Y que las selecciones a posteriori, si son optimizadores, se mantienen, si no desaparecen, ¿no? Pero no hay un patrón genético, no responden a un patrón genético de desarrollo. De repente surgen azarosamente nuevas formas que se mantienen o no. Bueno, hay un concepto de la temporalidad ya muy distinto al siglo XIX y que, digamos, lo nuevo no se puede explicar a partir de los desarrollos inherentes en el interior de un determinado sistema, ya sea político, jurídico, conceptual, etcétera, etcétera. Hay una lógica a la cual obedecen y que tiende a reproducirse siempre igual a sí mismo. Y por eso el cambio no se puede explicar por la dinámica inherente a los sistemas, sino que presupone la intervención de un elemento extraño a los sistemas. Por ejemplo, los campos electromagnéticos, hay que producir una perturbación externa para producir una reconfiguración de ese sistema. Pero ese sistema por sí mismo no se transforma. Bueno, de alguna forma todas estas teorías que estamos analizando parten de ese mismo sistema de saber que opone estructuras a acción intencional, digamos, a estructuralismo y fenomenología, sistemas, bueno, estructuras y sujetos, ¿no? Es esa posición
la que atraviesa todo el pensamiento, tanto social como natural, del siglo, por lo menos la primera mitad del siglo XX. Ya en la Perdón, segunda Elías. mitad del siglo XX esa oposición empieza también a entrar en crisis. Pero estas teorías que analizamos parten de la base de esa serie de presupuestos respecto de un determinado régimen de saber que atraviesa, como les digo, todo el pensamiento occidental del siglo XX, del periodo. Por eso ninguno de ellos puede explicar el cambio sin apelar a alguna figura que de alguna forma irrumpe desde afuera y trastoca los sentidos. Va a ser la figura del autor, en Koselleck vamos a ver, en la historia social. Siempre hay algo que viene desde afuera, digamos. La historicidad, el cambio del lenguaje no es una dimensión inmanente a la historia intelectual, sino algo que le viene a la historia intelectual desde afuera. Recién, digamos, en estas teorías todavía es así. En la segunda mitad del siglo XX vamos a ver cómo empiezan a aparecer teorías que empiezan a pensar justamente la historicidad, la contingencia como una dimensión inherente a la propia historia intelectual y no algo que le viene a los sistemas conceptuales desde fuera de ellos, ¿no? Pero el tema es eso, cómo se puede pensar la historicidad, la contingencia de los sistemas conceptuales sin recaer en las visiones evolucionistas teleológicas del siglo XIX, donde hay cambio, pero este cambio no responde a una lógica de desarrollo subyacente que opera, vaya a saber, digamos, a la idea de un absoluto, ¿no? Una racionalidad trascendente que es la que motoriza esos procesos evolutivos, ¿no? Bueno. Si quieren, y si querés, Elías, termino con los dos últimos puntos que faltarían, pues todo lo demás lo contaste vos. Dale. Soy muy feliz. ¿Cuál es en definitiva, bueno, perdón, Martín, ¿puedo decir algo sí, mínimo? Sí. Que puede parecer menor, pero como subrayando que lo que plantea Skinner en el texto en relación a lo que es la comprensión, lo que es comprender, tiene que ver con, él dice, comprender es aprender. Entonces en la misma palabra, eso que estábamos hablando hoy, en la palabra, en la traducción de la palabra, o sea, aprender, se incluye, understanding, está incluido el sujeto en esa palabra. Bueno, lo que se estaba discutiendo al principio en relación a la intencionalidad. Entonces, ese aprender tiene que ver con aprender el sentido, pero también dice Skinner esta fuerza, que es una fuerza ilocucionaria, y entonces incorpora en esta comprensión las dimensiones, tanto la dimensión pragmática del lenguaje en este sentido. Nada, ese es un agregado para quienes quizás no vieron todavía la guía, y para los compañeros. Bueno, vale. Me ayudó también saber que Mariana le gusta tanto la traducción, porque en el debate que hicimos de los textos se nota que tiene un cuidado muy especial del uso de las palabras, y se nota muy bien esto, que se puso enseguida en el debate del tema de aprehensión, comprensión, cosa que me parece que ayuda mucho también a entender esto, ¿no? Bueno, las dos últimas cosas que faltan, así no terminamos. ¿Cómo redefine nuestro objeto de estudio? Para Skinner no. Bueno, Skinner. Para las críticas que hace Skinner, no sé si, me parece que para Koselleck va a ser diferente. Bueno, lo último que aporta, bueno, nos decía Elías también, que esto de la incorporación de la dimensión de la retórica, lo que también va a ser el giro retórico, como una propuesta también de análisis de las ciencias sociales, que también esto de poner no solamente en el lenguaje y en el contexto, en la interrelación en las dos, y en el lenguaje no solamente como herramientas que también tiene el autor para comprender su mundo, sino en las posibilidades, las condiciones de posibilidad de producción del texto, ¿no? El contexto es también eso, es las condiciones de posibilidad dentro del lenguaje y dentro del lenguaje del autor.
Entonces, esa dimensión, al ponerla en el juego, está renovando los estudios de las ideas sociales. No, Y el esa es 100, una idea, perdón, que está implícita en Skinner, pero sí, ¿no? Nunca la explicita del todo, pero la apelación a la retórica de alguna forma tiene contenido este supuesto, ¿no? Que para entender un contexto no es necesario salirse del propio texto, porque las condiciones de producción de un texto están de alguna forma inscriptas ya en el propio texto. Los textos tienen las huellas de su contexto de enunciación. y la Hay, performación. perdón, hay el ejemplo que creo que les daba en la clase, no me acuerdo, el de Buffon. Buffon tiene un texto, él era bueno, hacía no biología porque no existía, era un aristócrata del siglo XVIII, el Filosofía custodio de la de las naturaleza. reinas reales en Francia, y se dedicó mucho a estudio, bueno, lo que después se va a llamar biología, en ese entonces era la historia natural, ¿no? Pero tuvo un texto que influyó mucho en las teorías lingüísticas, se llama El estilo es el hombre, ¿no? Y él lo que estaba tratando de señalar ahí es que, digamos, los modos de interlocución son relativos siempre a determinadas situaciones sociales, por ejemplo. Y bueno, y eso en el antiguo régimen todavía estaba muy claramente codificado. Él por eso, de alguna forma, él era un aristócrata del siglo XVIII, está reaccionando contra esta vertiente más racionalista donde, bueno, aparentemente cualquiera puede acceder al uso público de la palabra invocando una razón impersonal, ¿no? Todavía en el antiguo régimen no cualquiera podía decir cualquier cosa en cualquier momento y lugar. Había formas establecidas de cómo, por ejemplo, un campesino se dirigía a un noble y a su vez cómo un noble se dirigía al rey o a un campesino, ¿no? O sea, había los modos de interlocución estaban fuertemente codificados. Después se pierde eso, pero de alguna forma la retórica del lenguaje contenía las huellas de los contextos de enunciación, de quién habla, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se plantearía en la retórica ya contemporánea es que aun cuando esas formas de interlocución no se encuentran ya codificadas, aún así se pueden llegar a descubrir en los textos esas huellas de quién habla, en qué situación, en qué relaciones de poder, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata justamente lo que se propone ofrecer los estudios de retórica es eso, ¿no? Ofrecer las herramientas conceptuales para descubrir las marcas de los contextos de enunciación en el interior de los propios textos. Y por eso la propuesta de Skinner, que quiere romper con este localismo, con los localismos de pensar que esas formas de pensar están inscriptas en, qué sé yo, en lo eterno, y que viene a ser una lectura de lo performativo, pero también de lo ilocutorio, pero también de la perlocutividad, ¿sí? Las condiciones que va a generar después ese lenguaje como propositor de Las cosas nuevas. repercusiones que tiene La perlocución, ¿no? O sea, no solamente lo ilocutorio en el momento de que bueno, está debatiendo, está jugando en ese juego del presente, sino que eso marca un cambio, pero que ese cambio se puede dar, me parece que también que tiene como varios objetivos. Uno de los objetivos es salir de esta idea de lo que se llama después localismo, lo que se llama antes localismo, perdón. Y esto de abrir el campo semántico, pero también de naturalizar las ideas que están dadas por natural y salir de los
contextos teóricos que marcan los tipos ideales y poder hacer de esa reflexión acerca del propio pensamiento, de la forma de construcción, el mismo debate que se hace con la del pasado. Notarlos como extraños, poder extrañarse también de la propia construcción de sentidos del presente, ¿no? Eso me parece que si podemos aprender, él dice, si cada vez que afirmamos el sentido del estudio histórico, de las preguntas perennes, o de las ideas estas que dicen ser perennes, ¿no? Que nos van a dar una enseñanza directa a la respuesta del presente. Esto lo dice uno de los últimos párrafos. Dice, esas respuestas no aplican, no sirven, porque son propias a problemas de ese momento y esas respuestas son respectivas a su objeto, o sea, tienen que ver con otra realidad. Lo que sí podemos ver es que en nuestro repertorio de ideas, en nuestra construcción de sentido, nosotros estamos en la misma situación que ellos. Y que al abrir el repertorio de ideas del pasado, casi como un antropólogo buscando mundos en el pasado, formas de entender el mundo distintas, nos está enriqueciendo a nosotros para tener, ¿no?, más, salir de esta especie de localismo del pensamiento. No, ¿No? pues, Que sí, son dos aspectos, ¿no? Por un lado, primero, que no se puede entender el sentido, bueno, justamente la explicación y comprensión. La comprensión pasa justamente por entender este conjunto, el sistema de relaciones comunicativas dentro del cual surgió un determinado texto, es decir, encontrar quién hablaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entenderlos como hechos de habla, ¿no? Como actos de habla. Y que por eso no se pueden transponer, porque todo acto es único, es específico, es particular, no se puede transponer idea de un contexto discursivo a otro, ¿no? Por un lado eso, por eso él, digamos, no está de acuerdo con esto, bueno, rechaza esto que después retoma Coselle, que es la idea de la historia magistra vita, que podamos ir al pasado para sacar enseñanzas para el presente, porque los problemas que se plantearon, no sé, Rousseau o Aristóteles o quien fuera, no son los mismos problemas que nos planteamos hoy, y que pretender encontrar en ellos respuestas a nuestros problemas presentes, en el fondo es incurrir en anacronismo, forzar las ideas de esos autores para hacerlos decir cosas que ellos nunca podrían haber dicho, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que el estudio de la historia intelectual no tenga valor para el presente, que es bueno esto último que decías, Martín. Que el confrontarnos con ideas muy distintas a las nuestras nos permiten de algún modo tomar distancia respecto de nuestros propios presupuestos presentes, desnaturalizarlos, ¿no? Darnos cuenta de la contingencia de nuestros saberes, de nuestros sistemas de pensamiento, que no son los únicos y naturales, que es justamente la mitología del localismo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta perdón, vamos a abrir un poco al resto, a ver si... Sí. Porque ya se está haciendo un poquito tarde para... ¿Tienen el resto preguntas que hacer, comentarios? Un comentario que quiero hacer chiquito con respecto, fíjense la calidad del texto que trabajamos juntos, pero que redactó muy bien Mariana. Está muy bien trabajado el texto de base, y fíjense si en las citas que están también muy bien tratadas, está muy bien tratado el tema del lenguaje. Esto es mérito especialmente de Mariana en este sentido. Está muy bien laburado. Bueno, les voy a dar a todos, pero sobre todo a Mariana, si le interesa, les voy a dejar en la versión en inglés. La voy a buscar y se las dejo. Bueno, preguntas, comentarios, algo más. Una cosa,
¿Todos están inscritos en el cronograma? ¿No falta nadie? Porque a mí me parece que falta alguno, ¿eh? O hay un colado en la clase o me sobra uno, porque tengo más en clase que los que tengo en el cronograma. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿Qué Uy, tal? perdón. Ay, nos coordinamos para hablar, Constanza y yo. Sí. Adelante. Yo me pude integrar a la clase hasta el día de hoy, porque la semana pasada estuve con problemas de salud y la verdad que no pude conectarme. Y Pero recientemente, perdona, ¿vos estás desde México hablando? no, yo estoy en Buenos Aires. Ah, pero sos mexicana, ¿no? Yo soy mexicana. Ah, ¿sabés por qué aclaro esto? Ajá. Porque en argentino lo que dijiste tiene el sentido opuesto. Dijiste, pude conectarme hasta hoy. Ah, claro, sí, lo del hasta ya me lo han comentado varias veces, pero me Algunos cuesta mucho. compañeros pudieron entender que desde ahora en adelante no te vas a conectar más si es hasta hoy. No, El me pude mexicano está al conectar. revés, que es a partir de hoy que te vas a conectar. Exacto. Digo, te lo En estos menciono de días, paso para evitar malos entendidos, ¿no? Porque yo lo sé eso porque, bueno, estuve mucho tiempo en México, pero acá claro. alguno quizá no te va a entender. Me pasó una vez que estaba en México y decía, por ejemplo, abierto hasta las 15 horas, ¿no? Claro, entonces yo me apuré para ir antes de las 15 horas, ¿no? Y después llegué, estaba cerrado. Claro, era que abría a las 15 horas. Que está abierto hasta las 15 horas, mexicano quiere decir que abre a las 15 horas, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que comentaba es que recién estos días pude darme cuenta